participación del webinar denominado Relaciones Públicas Humanistas, clave para la recuperación social y económica, impartido por la maestra Angelina Gómez Colorado y apoyado por la Universidad Cristóbal Colón. Asimismo, es un webinar que llevamos a todos ustedes en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, Nacional Financiera y Bancomex. Mi nombre es José Luis Valencia y les doy la más cordial bienvenida. Muy agradecido por su estancia con nosotros el día de hoy, en este tiempo, con un tema que es muy importante, no solamente por la crisis que nos aqueja y por la revolución que tenemos que generar en torno a nuestros negocios, sino porque es un tema que invariablemente la situación, al tratarse de la relación humana, nos implica a todos los involucrados en contactos unos con otros a tener un enfoque humanista. Y hoy en día es muy necesario, igualmente por las circunstancias, pero también por la evolución de las relaciones humanas que en este momento estamos viviendo. Y bueno, para ello tenemos a una excelente expositora que nos acompaña el día de hoy, en lo cual agradezco mucho, Angelina, que hayas aceptado la invitación para acompañarnos. Y me voy a permitir compartir algunos detalles muy breves de la vasta historial curricular de nuestra expositora. La maestra Angelina Gómez Colorado es licenciada en Comunicación por la Universidad Veracruzana y maestra en Mercadotecnia por la Universidad Cristóbal Colón. Asimismo, tiene diversos cursos diplomados en Relaciones Públicas, Community Manager, Gestoría de Medios, ha estudiado Periodismo e Investigación, Periodismo sin Discriminación y Opinión Pública. Es técnica de informática e instructora certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Asimismo, dentro de su desempeño profesional, cabe destacar que ha sido reportera, editora y productora en radio, televisión y medios impresos. Asimismo, ha ocupado diversos cargos como comunicación social en la Oficina de Representación Regional del Gobierno del Estado, asimismo como directora de comunicación en dependencias municipales y estatales. Ha colaborado también como jefa de comunicación en imagen en campañas políticas locales y federales, y en este desarrollo de imagen de mercadotecnia política trabajó de manera interrumpida hasta 2013. También se ha desempeñado como enlace de prensa para diputados locales y federales, asimismo como asesora de medios en organismos empresariales, entre los que se encuentran World Trade Center de Veracruz. En su expertise está la organización de eventos políticos y empresariales de corte local, nacional e internacional. Asimismo, fue consejera electoral distrital del OPLE Veracruz para la elección local en 2018. Actualmente, la maestra Angelina Gómez Colorado es coordinadora de Relaciones Institucionales de la Universidad Cristóbal Colón y tenemos el orgullo y el honor que nos acompañe como consejera consultiva en el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, capítulo Veracruz. Bien, Angelina, pues como lo comenté, es un honor para nosotros el que nos acompañes y el que nos compartas un tema esencial, no solo para el mundo de los negocios, sino para la vida en general. Así que, sin mayor retraso, me permito cederte el uso de la pantalla para que nos puedas compartir tu presentación y demos comienzo. Y nuevamente agradezco a todos los participantes y a todos los organismos que colaboran con nosotros para llevar a cabo estos webinars. Muchas gracias, José Luis. Quisiera empezar esta participación con una cita del Dalai Lama que plantea un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y dice, porque la motivación permea la acción, es importante que tengamos una motivación positiva. En lo que sea que estemos involucrados, ya sea en economía, política, educación, negocios, la motivación de nuestras acciones determina la calidad de nuestro trabajo. Entonces quiero empezar con esa frase porque a partir de ahí vamos a estar trabajando este día
Muchas gracias a José Luis como director de COMCE, a nuestro presidente Gerardo Cárdenas, sensei de las relaciones públicas. Muchas gracias por la invitación este día y por integrarme al equipo de consejeros valiosísimos que hay en COMCE Veracruz. Y sobre todo, gracias por la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo este tema que siempre saco en todas las reuniones. Ya sé, ya me han de decir, bueno, esta mujer, ¿no? Pero creo que es un tema que requiere ahora más que nunca que lo veamos, ¿no? Este tema de la humanidad de las personas, este tema de la naturaleza intrínseca del ser, de lo que es como persona, qué es lo que hace que lo mueva, que tenga motivación para trabajar, es un tema que no debemos dejar de lado en este momento, ¿no? Se ha hablado mucho de que la siguiente crisis del COVID ni siquiera es la económica, sino la de la salud mental. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Gracias a todos los que se han unido a la reunión, gracias por acompañarnos. Ya su interés en estar en esta reunión implica que hay un interés en hacer las cosas de una forma diferente. Así que vamos a, si me lo permiten, voy a compartir la pantalla para que veamos un poco de lo que vamos a hablar. Primero quisiera hablar un poco del título, es Relaciones Públicas Humanistas, porque las relaciones públicas, aunque intrínsecamente se trata del trato con los públicos y aunque en realidad los públicos son las personas con las que hablamos, nuestros grupos de interés, a veces se toman como solamente, incluso en México, no se le da la importancia necesaria o la importancia que debería tener, porque se habla de las relaciones públicas como un área de la empresa que hace actividades, un área de la empresa que hace convenios, pero no hablamos de las relaciones públicas como esta gestión que tanto las empresas como las personas hacen y que además no hacen nada más las áreas de relaciones públicas, sino que la hacen todos los involucrados en la empresa, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Hoy vamos a trabajar con estos temas que quisiera que revisáramos. Vamos a hacer un camino, vamos a hacer una guía de pensamiento que nos lleve primero a hablar de la gestión del riesgo reputacional, es decir, cómo se gestionan los riesgos en estos tiempos de pandemia, de COVID, ¿no? Que se alargaron mucho más de lo que pensábamos. De ahí vamos a hablar un poco de la crisis económica y social. Sí pasaremos por la económica, pero mi interés más es centrarme en la parte social y sanitaria, ¿no? Después hablaremos un poco de lo que es el cambio de paradigma que propongo en nuestra gestión, que es del paradigma economista al humanista, para llegar a unas propuestas de cómo trabajar nuestras relaciones públicas desde esta perspectiva. Así que si gustan, a lo que venimos. Empezaremos hoy hablando del riesgo reputacional. La reputación, se ha dicho, es que las relaciones públicas son para trabajar la reputación, la comunicación de la empresa es para trabajar la reputación. No, la reputación no se puede trabajar. La reputación sí es un activo intangible, crucial para cualquier empresa, pero la reputación no es algo que nosotros manejemos porque la reputación se crea en la mente de las personas. Las personas, después de todos los filtros psicosociales que tienen, hablan de nosotros basados en lo que nosotros les hemos mostrado, filtrado por lo que decíamos, sus experiencias. Entonces, en realidad lo que se gestiona no es la reputación, lo que se gestiona es el riesgo reputacional, ¿no? Porque la reputación es el resultado precisamente de eso, de experiencias directas e indirectas que la persona que representa, lo que sea que represente una empresa, que represente un organismo gubernamental o que representa uno de nuestros grupos de interés, haya recibido de nuestra organización. Entonces, la reputación en realidad tiene más que ver con el grado o en qué medida una organización es vista como responsable y como confiable. Y recordemos muchísimo esas palabras: responsabilidad, confianza, certidumbre, todo lo que se genera alrededor de eso, porque en un momento más vamos a tratar un tema mucho más delicado y cómo nos está afectando a nosotros, incluso como país, ¿no? Entonces, nada más para concluir, sí, el tema de la gestión de la reputación se hace en efecto a través de un área de relaciones públicas, pequeña o grande, según lo tenga cada empresa, pero recordemos que las relaciones públicas las hacemos todos. Si yo trabajo en una universidad, las relaciones con los padres de familia no las hago yo,
las hacen la gente de servicios escolares o la gente que atiende a los que se van a inscribir del área de ejecutivos de promoción, de actividades de venta, pero no solamente ellos. Cada secretario de carrera, cada área de nuestra empresa hace un trabajo en menor o mayor grado y en menor o mayor implicación, pero lo hace, de relaciones públicas. Entonces, la reputación, el riesgo reputacional se gestiona a través de las actividades de comunicación estratégica, en efecto. Y entonces, cuando hablamos de comunicación estratégica, nosotros podemos detectar, basados en Timothy Combs, que yo creo que es el mejor análisis de crisis de comunicación que he visto y que me gusta mucho aplicar, y además de los más modernos, él habla de que hay 3 tipos de crisis, hablando de la crisis del COVID específicamente, y para que nos aterricemos un poco en el tema, dice que hay 3 tipos de crisis para las organizaciones, y él las mide desde el nivel de responsabilidad, es decir, qué tan responsable es mi organización en esta crisis que está sucediendo, ¿no? Y entonces tenemos un primer grupo, que es el grupo de las víctimas, tenemos un segundo grupo, que es el grupo accidental, y tenemos un tercer grupo, que es el grupo evitable. Vamos a poner un ejemplo para ubicarnos un poco. Supongamos que tu empresa es de trailers. Entonces tienes una empresa de trailers, la persona, el conductor del tráiler, lleva la mercancía, va manejando y cae un deslave de arena y el tráiler pues tiene ahí un percance con un vehículo junto y se detiene. ¿Estás dentro del nivel de responsabilidad de cuál? Probablemente de las víctimas, porque pues el pobre hombre no tiene culpa de que le haya caído el deslave de arena que llovió. Entonces, tus actividades tus estrategias defensivas en ese caso, pues serían estrategias de negación, de traspaso de responsabilidad a terceros, ¿no? Ese tema. Si supongamos que somos del grupo accidental, tú eres el dueño de los trailers, tu chofer, el conductor del tráiler va manejando, sin querer se atraviesa una vaca en el camino, trata de controlarlo, pero tiene un percance con el automóvil de junto. Este es un nivel de responsabilidad accidental, es decir, no lo provocó, pero sí estuvo un poco dentro de su probabilidad y de la pericia del conductor evitar ese accidente, pero al final pasó. Entonces, tiene tu empresa mediana responsabilidad, ¿no? Y ahí podemos hablar de realizar actividades de defensa para reducir la ofensiva. Se llaman actividades acomodaticias, que tienen que ver con, por ejemplo, Bimbo, cuando sale el señor que se roba los panecillos, la empresa Bimbo sale y dice, ok, sí, no es directamente nuestra responsabilidad, sí es porque es nuestro trabajador, pero no todos nuestros trabajadores son así, nosotros tenemos todos estos años de hacerlo y además lo hace una persona que representa confianza. Es decir, acepta su nivel de responsabilidad, habla de la impecabilidad de la empresa durante todo este tiempo y trabajan en ese tema de gestión de la crisis. Y está la tercera crisis, que es la del grupo evitable, es decir, cuando nuestra implicación dentro de la crisis es algo que podíamos haber evitado desde nuestra gestión de la empresa. Entonces, este grupo evitable, ¿qué es? Sigamos con el ejemplo del tráiler. Va el señor, lleva el tráiler, es su tercer carga, tiene que llegar a cierto tiempo, porque tiene que recoger otra, porque los tiempos en el puerto, porque los tiempos en la descarga, y entonces el señor no ha dormido, no ha comido bien, se está durmiendo y choca con el carro de junto. Es totalmente nuestra culpa, totalmente la culpa de la organización. Quiere decir que nuestro nivel de responsabilidad es el más alto. Esta es una crisis que pudimos haber evitado y por eso se habla de crisis evitables. Es decir, nosotros para resolverla tenemos que trabajar estrategias correctivas. Y las estrategias correctivas son desde el pedir disculpas, aceptar la responsabilidad, prometer que nunca va a pasar, que va a volver a pasar, que lo vamos a corregir, que lo vamos a trabajar. ¿Y por qué estamos hablando de tipos de crisis? Porque nosotros hemos vivido estos últimos meses en México, 3, casi 4, desde que llegó hasta la cuarentena, desde el último caso hasta este momento en que seguimos en cuarentena, aunque hay algún tema con el semáforo naranja y rojo. Y nosotros podríamos decir, todos,
organizaciones gubernamentales, organizaciones empresariales y ONGs, podríamos estar diciendo que a nosotros como organización no nos pega tanto porque, en efecto, estaríamos dentro del grupo de las víctimas. Es decir, a todos nos ha pegado el COVID. El COVID llegó, no fue nuestra culpa, nosotros no tuvimos nada que ver y entonces podríamos estar diciendo pues, que no es nuestra culpa. Ese tipo de actividades defensivas o estrategias defensivas de no es mi culpa, lo siento lo que está pasando, no es mi culpa, tengo que despedir empleados, no es mi culpa, puede ser cierta. Es decir, es cierto que no es nuestra culpa que haya llegado la pandemia, evidentemente, pero nosotros tenemos un asunto con el tiempo. Es decir, no es nuestra culpa que haya llegado la pandemia, pero sí es nuestra responsabilidad cómo reaccionamos a la crisis derivada de esta pandemia, cómo trabajamos. Y entonces nosotros podemos estar hablando de una crisis sanitaria global que nos tenía en el grupo de las víctimas, a una crisis económica y social que podría ponernos, basados en nuestra capacidad de respuesta y en nuestra actuación social, en el grupo accidental o el grupo evitable. ¿Me explico? Nosotros podríamos caer todavía en un grupo peor. ¿Por qué? Porque depende de la pericia. Por ejemplo, no se espera que un gobierno de un país sea culpable de que le haya llegado un virus que nos tiene a todos guardados en nuestras casas con la economía detenida. Pero sí se espera que su gestión dentro del transcurso de lo que se vive, sus acciones, sean responsables y en beneficio, por supuesto, de la salud de los que lo habitan. Entonces, su habilidad, su capacidad para trabajar esta crisis sanitaria global que nos tenía en el grupo de las víctimas va a colocar a ese gobierno o a esa empresa o a esa institución en cualquiera de los otros dos grupos, dependiendo de cómo lo maneje. Y recordamos entonces que la crisis que pudo haber sido solamente de las víctimas pasó a ser a todos nos está pasando. Nosotros ya no estamos en ese lapso de las víctimas, estamos como organizaciones entre el grupo accidental y el grupo evitable. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro nivel de responsabilidad cambió y la medida en que las organizaciones actúen dirá también cuál es el nivel de daños que su reputación, que la reputación de su empresa va a tener durante lo que sigue de crisis y después de esta crisis. La crisis derivada de la propagación del COVID es una crisis sin precedentes. Todos los especialistas en todas las áreas lo han dicho. Entonces, todas las estrategias que nosotros teníamos para trabajar las crisis, todas esas que nos hemos aprendido durante años, todas esas estrategias que nos han enseñado los libros, la experiencia, los investigadores, no funcionan. Y ya no funcionan porque esta es una crisis sin precedente. Es una crisis, los expertos en economía, por ejemplo, decían, cuando te llega una crisis económica, depende de dónde haya salido, de dónde haya venido para saber cómo resolverla. Basados en experiencias pasadas, puedes saber que si es una crisis económica proveniente de una guerra, se resuelve de determinada forma o el camino es tal, pero esta es una crisis que no habíamos tenido nunca. Entonces, como humanidad, ni siquiera como país, sino como humanidad, estamos obligados a empezar un camino nuevo y a responder a estas crisis con algo nuevo. Pero vamos a ver de qué tipo de crisis estamos hablando. Primero, nos vamos a enfocar, como les decía, vamos a explicar un poco la crisis económica. No planeo meterme tanto en ese tema, pero sí, porque no es mi área de expertise, pero sí quiero tocarlo porque es súper importante. Esto que podemos ver en sus pantallas es el diagrama que hizo dentro de su primer reporte, que estamos hablando de principios de abril, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Y entonces la CEPAL dice, miren, basados en lo que tenemos, vamos a tener dos cosas. Primero, efectos directos en los sistemas de salud y después efectos indirectos en la oferta y la demanda. Estos efectos indirectos dependerán, y volvemos otra vez, de las medidas que tomen los países para reducir los efectos directos. El autoaislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social. Y a la vez,
los efectos directos tienen ya consecuencias tácitas. Carga extraordinaria de sistemas, acentuación de condiciones de acceso desigual según el nivel de ingreso y lugar de residencia. Y bueno, como parte de los efectos indirectos, la suspensión de actividades educativas, que a la vez es la suspensión de actividades económicas, la suspensión de actividades comerciales, turismo, transporte, manufactura, negocios de todos tipos, incluso importación y exportación de materiales. ¿Por qué? Porque hay una recesión mundial. Nos detuvimos mucho más tiempo del que esperábamos estar detenidos y no estamos aguantando. Y claro, la CEPAL ya diagnosticaba a principios de abril efectos de mediano y largo plazo, de mediano y corto plazo, perdón. Los de corto plazo, los inmediatos, desempleo, menores salarios, aumento de la pobreza y o pobreza extrema, los que ya eran muy, muy pobres y ahora son pobreza extrema. Sistema de salud con mayores costos, fragmentado, con acceso desigual, como lo hemos visto, y por supuesto los efectos de mediano y largo plazo, que yo creo que ya estamos más en el mediano, que es quiebras de empresas, reducción de la inversión, menor crecimiento económico. Esto es, lo que podemos ver aquí es lo que la CEPAL pronosticaba en abril. Poco después, el Banco Mundial lanza sus datos de previsión y dice, para América Latina, la economía va a caer. Y va a caer en estos porcentajes. Y veamos, por favor, y enfoquémonos después de ver en el 2020. Y tenemos a los países de la Alianza del Pacífico, que idealmente serían Chile, Colombia, México y Perú, pero el Banco Mundial dice, no, espérense, pero México no entra. ¿Y por qué México no entra? Pues porque México cuenta con un menor espacio fiscal para dar respuesta a las crisis económicas. Es decir, no tiene el respaldo suficiente para afrontar esta crisis. Así que a México la sacamos de los países de la Alianza del Pacífico y le damos un tratamiento aparte. Después tenemos Brasil y el resto de América Latina. Perdón, México, Brasil y el resto de América Latina. Esto es una previsión ya hecha por el Banco Mundial de cómo nos iba a afectar la crisis este año. Era preocupante, pero todavía estábamos en, bueno, ¿qué puede pasar? Y después nosotros terminamos junio con el reporte de los ingresos anuales del país, de los ingresos en el mes de mayo, y se habla de que se desplomó la economía un 23%. Su peor caída para ese mes desde 1991. ¿Qué pasaba en 1991 cuando tuvimos esa caída? Primero, recordemos que teníamos la guerra del Golfo Pérsico. La guerra del Golfo Pérsico terminó el 28 de febrero de 1991. Esa guerra del Golfo Pérsico, por supuesto, trajo una serie de complicaciones económicas en todo el mundo. Y mientras la guerra del Golfo Pérsico pasaba, nosotros seguíamos envueltos en la Guerra Fría que empezó después de la Segunda Guerra Mundial y que mantenía a las dos potencias en disputa sin pelearse directamente entre ellas, pues patrocinando a las guerras de otros países que les afectaban a sus opuestos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos guerra en todo el mundo. Todos los continentes, casi todos los continentes tenían guerras. Medio Oriente, Oriente con China, Medio Oriente con Afganistán, con Israel, incluso Angola en África y bueno, Grecia en Europa. Y nosotros no cantábamos más las rancheras, porque en el continente americano, por supuesto, teníamos el problema de que estaba la guerra civil de Guatemala, la guerra civil de Nicaragua, la guerra civil de El Salvador, la guerra civil de Cuba, y todas esas guerras en todos estos continentes estaban sucediendo. ¿Cómo terminamos con todo ese tema? Con, igual en 1991, la caída del bloque socialista, la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero mientras eso pasaba, tuvimos una crisis mundial que nos llevó a nosotros a una caída presupuestal similar a la que estamos teniendo. ¿Y por qué el rollo de la clase de historia? Porque quiero que tengamos perspectiva de a qué nos estamos enfrentando.
El problema es que, como decíamos al principio, esta no es una crisis por guerra, es una crisis por una pandemia, es una crisis de emergencia sanitaria que no habíamos vivido y entonces, como les decía, tenemos que buscar diferentes soluciones. Pero de repente se nos levantó el ánimo porque el 1 de junio entró en vigor el recién firmado Tratado de Libre Comercio, el TIMEC, México, Canadá, Estados Unidos, que a todos nos pone de muy buen humor porque son buenas noticias y habla de nuevas inversiones y nuevos trabajos para nuestras personas, para nuestros mexicanos. Pero es cierto además que esto no iba a pasar mañana, es decir, no lo firmamos hoy y mañana ya íbamos a empezar a importar, exportar y el dinero iba a caer en agosto. Es cierto que sí iba a tardar años, pero para que no nos emocionemos de más, ayer el Fondo Monetario Internacional dice que sí, que es una buena noticia, pero que definitivamente es insuficiente para contrarrestar, y veamos la palabra, confianza, para contrarrestar la falta de confianza y, por supuesto, la pandemia del COVID que estamos viviendo. Y dice, y quisiera, lo puse aquí textual, porque dice que la economía mexicana no cree, que los expertos no creen que la economía mexicana tenga la fuerza en los próximos 2 años para contrarrestar los factores a través de la pérdida de confianza y de incertidumbre. Estos son problemas mal cuidados, es un riesgo reputacional no trabajado, que está gravitando sobre la contracción de la inversión en México. Además, obviamente, de la pandemia a la que nos enfrentamos. Y entonces me tomé la libertad de repetir los 2 cuadritos de los efectos de corto y largo plazo del reporte que habíamos visto antes, porque esos 2 cuadritos simplemente se confirmaron y se confirmaron en un nivel que no esperábamos, se confirmaron en un nivel mucho mayor del que se esperaba que estuviéramos. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué está pasando? Esto le está pasando al mundo. Esto nos está pasando a México. ¿Qué le está pasando a nuestras personas? Si estamos hablando de que hay desempleo, quiebra de empresas, reducción de inversión, menor crecimiento, ¿qué pasa con la gente? Que es mi tema. ¿Qué nos está pasando? Al principio, refiriéndonos a las personas, Ipsos, que es una empresa de comunicación con una gran calidad en sus estudios de mercado, el 1 de abril del 2020, saca este estudio que dice, ¿qué le preocupa al mundo? ¿Qué le preocupa a la gente? Lo publican en París el 1 de abril del 2020 y dice, en ese momento no hablamos ni de consecuencias tanto sociales, decíamos, bueno, no va a durar tanto, ¿qué crees que aprendas? ¿Crees que vas a aprender una nueva habilidad? Y pues podemos ver los resultados de los países, los mexicanos, 64%, sí, vamos a aprender una nueva habilidad. Después, ¿crees que te vas a acercar más a tu familia y amigos como resultado del aislamiento? ¿No? Y seguimos con esas preguntas de sí, bueno, sí, creo que me voy a acercar más, no sé, no creo, ¿no? Es improbable, probable. Y empezamos con las otras. ¿Estás ansioso por tu salud? En México estábamos 28% ansiosos en abril y a lo mejor es porque solamente teníamos 2 semanas casi, ¿no? Poco menos de 2 semanas en aislamiento. Empezamos el 20 de abril el aislamiento formal, aunque las clases empezaron antes en aislamiento. Pero en ese momento esta era nuestra posición. ¿Te preocupan los que son más vulnerables o débiles? Sí. ¿No? 61%, en Brasil 70%, España 65%, en Inglaterra 66%. Porque esa era la primera información que se había dado, era lo primero que se había dicho, que le afectaba más a las personas mayores de 60 años, con mayores problemas de salud, diabetes, etc. Pero para mayo del 2020, un grupo de 6 universidades españolas saca este reporte que a mí me gusta mucho porque en su primera parte explica primero cosas que solemos ignorar, a las que solemos no ver, como que el ser humano es un ser integral, un ser biopsicosocial, es decir, que tiene un cuerpo, que tiene una mente y que tiene necesidades de sociabilizar. Estas 3 partes son partes estrechamente conectadas y si alguna de ellas se mueve, si alguna de ellas sufre un daño, las otras lo resienten. Entonces nosotros
podemos tener problemas de enfermar nuestro cuerpo, estamos en aislamiento social y además estamos teniendo complicaciones psicológicas, las tres. Y hablaba este reporte de que las personas podrían tener dos tipos de afectaciones distintas. Las primeras, las específicas. ¿Cuáles son las específicas? Las directas. Te despidieron, se te murió un pariente cercano de tercer nivel, es decir, alguien que vive contigo, o un amigo, o el papá de un amigo, es decir, alguien con ese nivel de cercanía. Además, existencia de casos cercanos que no han fallecido, pero que se han contagiado y se han visto muy enfermos. Y por otro lado estaban las afectaciones inespecíficas, es decir, no hay un estímulo específico, a lo mejor tú eres alguien a quien no se le ha fallecido alguien cercano, que sus personas cercanas no se han enfermado, pero eso no quiere decir que no tengas una preocupación porque alguien se enferme, o que no tengas una preocupación de que no estés consternada porque aunque no has perdido tu trabajo ahorita, podrías perderlo después, que no estés preocupada o pesimista respecto de lo que va a hacer con todo esto, con toda esta información que se está viendo en el futuro. Y por supuesto, esto genera una sensación de malestar e incertidumbre. Entonces, estamos hablando de dos tipos de afectaciones. Para mayo del 2020, para este mes, el mes pasado, y en esta parte me voy a meter un poco porque es en realidad lo que es como la sazón de esta presentación. La OMS, de la Organización de las Naciones Unidas, saca su reporte y les aseguro que si lo oyeron no saben lo que dice porque no se le da la importancia necesaria. Es un tema que todos hacemos como que no lo vemos y como que no existe respecto de la salud mental. Y la OMS dice, es necesario actuar por la salud mental. Si quieren les paso el reporte porque de verdad tiene mucho que contar, pero quisiera explicar un poco desde la forma en la que ellos lo plantearon. Para empezar, ellos dicen, la salud mental es un tema que podría ser nuestra siguiente pandemia. Podemos tener efectos secundarios del COVID en mujeres y menores. Esas eran las cabezas de las notas. Mujeres y menores pueden ser las mayores muertes por el problema de salud mental. La situación actual con el aislamiento genera miedo, incertidumbre, crisis económica y esto puede ocasionar trastornos psicológicos y el impacto de la salud mental es significativo y podría generar mayores dificultades si no se le hace frente correctamente. ¿Qué pasa? Ellos dicen primero, a ver, en el reporte hay un prefacio que dice, para empezar, ya estábamos mal. O sea, para empezar, antes de la pandemia, la economía global pierde más de $1 billón por año debido a depresión y ansiedad. Y tú dices, bueno, pero depresión es poquito. Las depresiones hay muchos niveles. La ansiedad es otro problema psicológico que además solemos no tratar, porque sobre todo en nuestro país ir al psiquiatra, al psicólogo, al terapeuta es como, pues es que está loco, ¿no? Oye, yo para qué quiero un psicólogo si no estoy loco. Pero es un tema incluso que afecta a la economía. La depresión afecta a 264 millones de personas en el mundo, dice la OMS, ¿no? Más los que no están registrados. Y habla de una serie de temas, ¿no? 1 de cada 5 viven en entornos afectados por conflictos y tienen una mala condición de salud mental. Pero además aquí hay una parte que a mí me importa mucho que dice menos de la mitad de los países informan que sus políticas de salud mental están alineadas con las convenciones de derechos humanos. Es decir, antes del COVID, de todos modos, no era un tema que importara. No era un tema que se viera, no era un tema que los países trataran con seriedad. Así que después del COVID, pues no se espera que sea diferente, sino peor. Y este es un pequeño resumen de todas las consecuencias que este reporte de la OMS dice que vamos a tener o que ya estamos teniendo, sobre todo en las partes del aumento desmedido en suicidios. Creo que no puse aquí. Pero hay un aumento no pensado en suicidios que sí, que pueden ser en su mayoría mujeres, niños, pero sobre todo jóvenes entre las edades de 15 y 20 años. Puede causar manifestaciones neurológicas. Estos son los efectos físicos del COVID en la salud del cerebro. Manifestaciones neurológicas, o sea, esto si te dio COVID o si te da o si te podría dar, el cerebro se ve directamente afectado con este tipo de cosas. Aumenta el riesgo de hospitalización por las condiciones neurológicas subyacentes y es probable que el estrés, el aislamiento, la violencia en la familia afecten la salud,
de niños y adolescentes. Por supuesto, el aislamiento social y la actividad física se reducen, así que hay un deterioro cognitivo y demencia en los adultos mayores. Pero estos son, en términos prácticos, ¿por qué hay necesidad de actuar por la salud mental? Aumento de suicidios y trastornos, que como les decía, pueden ser entre los 15 y los 20 años, aflicción por la pérdida de seres queridos, y sobre todo este tema que parece pequeño, pero es muy importante. Las personas se nos están muriendo, y se nos están muriendo en los hospitales, ¿no? Mucha gente, nosotros tenemos un proceso de duelo natural, ¿no? De la pérdida, del enojo, la depresión, la aceptación, que no estamos viviendo. Las personas en el mundo, no solo en México, en el mundo no están viviendo procesos sanos de duelo que nos lleven al entendimiento de la naturaleza de la muerte, porque en este momento el tema es, está enfermo de COVID, entra al hospital y no sale hasta que te dan las cenizas. Entonces no hay duelo. Y como es un tema que le puede pasar a todo el mundo, si seguimos teniendo, además de la aflicción por la pérdida de seres queridos, el miedo de que nos dé a nosotros o de que le dé a alguien más de los que está cerca de nosotros. Además, por supuesto, de la conmoción causada por la pérdida del empleo, la que se causa por el aislamiento y las restricciones de circulación, las dificultades de la dinámica familiar, la gente que no ha podido ver a sus papás, ¿no? La incertidumbre y miedo al futuro. Estas son las personas, ahora que pretendemos recobrar o rehacer esta realidad que nos toca vivir después del COVID, estas somos las personas con las que vamos a trabajar. Estas son las personas con las que tenemos que hacer negocios, a las que les tenemos que vender nuestro producto, con las que tenemos que gestionar nuestros permisos, con las que tenemos que trabajar. Son personas que están padeciendo este tipo de enfermedades en mayor o menor grado. Y es aquí donde yo me quisiera detener. Jordi Cifra, que es un experto en comunicación de España, publicó un artículo que se llama Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas en una revista muy importante de España que se llama El Profesional de la Información. Y él dice que la crisis del COVID debería poner en valor ahora más que nunca que los públicos son una cosa y los mercados son otra. Es decir, este tiempo del COVID no es el tiempo para los mercados. Este tiempo del COVID no es para que pensemos en mercados, sino en personas. Es el momento de pensar en las gentes, en las personas con las que tratamos como eso, como humanos, como seres que están viviendo todas estas afectaciones de las que ya hablamos, desde las económicas, las sociales y por supuesto las de su salud mental como seres integrales. Y esta es la propuesta. Yo quiero hablarles de esto, de la gestión humanista, con mucho respeto para los verdaderos exponentes del humanismo, por supuesto para Michael Pearson y para los mexicanos, que tenemos grandes personas aquí, incluidos nuestro doctor Osmar Arandia, jarocho, radicado en Monterrey ahora. Y lo que necesitamos entonces es hacer un poco un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Si decíamos que la crisis derivada de la propagación del COVID es una crisis sin precedente, no podemos resolverlo desde el mismo nivel de conciencia del que resolvíamos nuestras crisis anteriores. La propuesta es hablar de humanismo, no del humanismo de Tomás Moro, de este modelo de gestión humanista, de este modelo alternativo que nos invita a ver al ser humano como eso, como un ser. Nosotros hemos vivido desde que pasó la Primera Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, que ya se hablaba específicamente de relaciones públicas, con el paradigma economístico, es decir, este paradigma en el que en realidad solamente se ve identificada el 1% de la población del país. Es una economía, es un paradigma que tenía como objetivo el individuo, o el individuo tenía como objetivo tener. Y además nosotros, todavía yo, que crecimos con ese cassette en la cabeza, ¿no? Con ese tema de tienes que tener una casa, tienes que tener un coche, tienes que tener un hijo, tienes que tener una carrera, tienes que tener. Casi nadie te decía, es que tienes que ser feliz, es que tienes que ser pleno, es que tienes que estar a gusto. Ese es el modelo de gestión economístico. El modelo alternativo de gestión que estoy proponiendo
que existe y que les propongo para trabajar, sí las relaciones públicas, porque es mi expertise, pero sobre todo el trabajo de su gestión y aplica para la vida, es el modelo del paradigma humanista, donde nos identificamos, yo creo que el 99% de la población, y ahora más que nunca. Sí, todos nosotros hemos visto cómo han evolucionado estas generaciones y las generaciones de chicos después de los millennials, la generación Z, todas estas nuevas generaciones, incluso ya no se veían identificados con voy a trabajar a una empresa. Voy a una empresa, entro 8 horas, como, salgo, trabajo de lunes a viernes, el sábado compro algo, me salgo a bailar en la noche, el domingo duermo y el lunes otra vez voy a trabajar. Ese modelo de gestión ya no se veía, o sea, ya no tenía sentido, ya cada vez menos gente lo aceptaba. El modelo del paradigma humanismo, al que nos hemos ido envolviendo poco a poco con este home office, ¿no? A que nos hemos estado adaptando todos, con esta preocupación por el otro, con esta preocupación porque mis empleados no se enfermen, con esta preocupación por llamar más a tus cercanos, es el objetivo del paradigma humanista, es decir, ver al ser como un ser con dignidad. La perspectiva economística, por supuesto, veía a las personas como cosas que tenían un precio. Incluso mucho tiempo se ha hablado de recursos materiales y recursos humanos, como si los recursos humanos, como si las personas fueran materiales con patitas, ¿no? Como si fueran recursos materiales que caminan y que se mueven y que hacen una actividad. Michael Jensen decía, nos guste o no, las personas están dispuestas a sacrificar un poco de casi todo lo que nos interesa nombrar, incluso la reputación o la moral, por una cantidad suficientemente grande de otras cosas deseadas, como por ejemplo dinero, ¿no? Pero estas cosas no tienen que ser dinero, sino incluso bienes materiales, reputación, reconocimiento y otras. Esta forma de ver al individuo, al ser humano, es restarle toda la dignidad y sumarlo al grupo de cosas y de recursos materiales con lo que la organización se mueve. La perspectiva humanista se fija un poco más en lo que dice Immanuel Kant, que dice que en realidad sí, puede ser, todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tenga un precio puede ser reemplazado, pero lo que sea por encima del precio y por lo tanto no admite equivalente, tiene una dignidad. Las personas no tenemos un precio. Las personas tenemos una dignidad que debe ser respetada, que debe ser cuidada. Y ahora más que nunca, tratarnos dignamente los unos a los otros. Nuestra comprensión de quiénes somos como personas influye fundamentalmente en cómo nos organizamos individualmente, en cómo nos organizamos en grupos, en qué tipo de organizaciones formamos y por lo tanto en la conformación de todas esas organizaciones civiles, empresariales, gubernamentales, en qué tipo de sociedad formamos. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Se ha hecho? Sí, sí se ha hecho. Estas son algunas empresas, digo, hay muchas más, pero son las que me cupieron aquí, pero son algunas empresas que han cambiado de mentalidad, que han cambiado su forma de gestionar la empresa, su forma de manejar la empresa de una perspectiva económica a una perspectiva humanista. Actuar con responsabilidad social, pero actuar sobre todo respetando la dignidad del ser. A mí en este momento me recuerda mucho una frase que decía Ángel Gurría, el secretario de la OCDE, y en una conferencia del CAF, del Banco de Desarrollo para América Latina, y él decía que la época post-COVID, es decir, lo que va a pasar ahorita, después del COVID, no puede ser la normalidad. O sea, no podemos estar intentando volver a la normalidad, porque la normalidad es precisamente lo que nos trajo aquí. Él decía que esta crisis del COVID en realidad lo que nos da es una oportunidad para abordar temas que ya sabíamos que tenían que ser abordados. Este tema de tratar bien a las personas, este tema de tratarnos bien, de cuidar la dignidad de nuestras personas y de hablarle a la gente como individuos, es un tema que ya habíamos pensado, tanto que hace poco se implementó en México, se está implementando en México una norma que ya habla del estrés laboral, ¿no? Es decir,
sí es un tema que necesita tratarse y que ha sido muy lento, pero que esta crisis nos empuja a hacerlo de una forma inmediata, porque no nos queda de otra. Y entonces estamos hablando de comunicar, sí, pero comunicar con emoción, comunicar con compasión y comunicar con hechos. Es decir, no podemos hacer como que no está pasando nada. No podemos hablarle a alguien como si no estuviera pasando nada. Al saludar a alguien tenemos que ser conscientes de que debe ser alguien que muy probablemente le haya pasado alguna de las cosas que estuvimos hablando antes. Y si no, a alguien cercano. Que quizá su papá falleció, que quizá su hermano falleció, que quizá en su familia fue el único que se quedó con trabajo. Y hablar con compasión y con hechos. Y entonces aquí viene un poco la propuesta de cómo podemos nosotros trabajar nuestras relaciones públicas con una perspectiva humanista. Esto está basado en el trabajo de los principios morales y los valores de la gestión humanista y por supuesto son aplicables a cualquier área de la empresa. Pero hablando de relaciones públicas, podemos estar hablando de realizar estrategias y programas de desarrollo humano. Les voy a poner ejemplos aquí muy sencillos de cómo algunas empresas empezaron a trabajar desde ya este tipo de cosas. Y podemos hablar, por ejemplo, de TAMSA regalando, donando material, equipo y hasta ventiladores para que la gente pudiera respirar, ¿no? Respiradores. Podemos hablar de asociaciones civiles dotando de equipo a los médicos, de material. Podemos hablar de personas que han ido a dar comida a las personas de escasos recursos que no han podido salir. También estamos hablando de que en el trabajo de relaciones públicas se puede actuar con responsabilidad moral hacia la sociedad y un entorno en el que se opere. Es decir, la empresa tiene que ser lo que dice que es. Nosotros podemos hablar con la certeza de que nuestra empresa está actuando moralmente de forma correcta. Es decir, mi empresa no puede estar diciendo al exterior, sí, nos importa la gente, no sé qué, si no está cuidando, por ejemplo, a sus empleados, ¿no? Tiene que tener la calidad moral para poder actuar con sus públicos externos. Además, por supuesto, de generar espacios formales e informales de diálogo, como este tipo de webinars que está haciendo COMSE, que en este caso es de este tema, pero que ha habido de muchos otros que ayudan a la gente a entender un poco esta realidad en la que vivimos, sobre todo a nuestros grupos cercanos. Y otro tipo de reuniones, ¿no? Que en realidad hacen que la institución, que la organización mantenga una comunicación constante con el interior, con el público interno y con el público externo, ¿no? Otra cosa es generar espacios de trabajo adecuados. Y ya hemos hablado de que ahora el gobierno te pide que tengas ciertas medidas, ¿no? Que cómo van a estar, cómo tienes que llegar, cómo todos van a tener que usar cubrebocas, pero no solo para los internos, sino también para que la gente cuando vaya, cuando tus grupos de interés tengan que ir por alguna actividad, tengan los espacios como deben de ser para seguirnos cuidando de todo este virus que, como bien sabemos, durará por lo menos 2 años más. O bueno, eso dijo el subsecretario de Salud ayer. Otro tema es mantener una actitud proactiva por la mejora del ambiente social. Es decir, no podemos detenernos. La organización no debe mantener una actitud pasiva y de falta de interés o de falta de movimiento. En realidad, lo más importante es que la organización lleve a cabo sus operaciones de forma natural, tratando de procurar un buen ambiente social, un ambiente de respeto, un ambiente de entendimiento, tanto al interior como al exterior de sus públicos de interés. Después, bueno, la organización y sobre todo las actividades que realizan nuestras personas deben estar enfocadas a la generación de sociedades más justas, ¿no? Atender las necesidades y el desarrollo de sus integrantes, sin importar la relación que guarde con su propia organización. Es decir, por continuar con el ejemplo de TAMSA, cuando TAMSA regala los ventiladores, no piensa que son para sus trabajadores, que claro que podrían usarlos los que se pudieran enfermar, pero están pensando en la sociedad en general. Nuestras actividades ya no pueden estar enfocadas solamente y directamente a nuestros grupos de interés, sino pensando en que sean actividades que beneficien a todos, a la sociedad. Después, tratar a todos por igual y respetar sus opiniones.
Las divisiones por ideologías, estas divisiones que generamos en lo que yo sí creo, en lo que tú sí crees, nos ha generado una separación terrible como sociedad, una separación que nos limita en cuanto a nuestra interacción humana. Y este momento es el momento de respetar lo que cada quien piensa y de tratarnos a todos con el mismo respeto, piense igual o no con nosotros. Es decir, no caer en peleas infructíferas. Y por supuesto que en sus actividades se manifiesten valores que tengan que ver con empatía, reciprocidad, solidaridad, justicia, libertad, confianza y sobre todo corresponsabilidad. Y yo quisiera terminar esta presentación con esta cita de Loren de 2019, es bastante nueva, y dice que las crisis se resuelven recobrando y restableciendo la confianza. Las relaciones públicas no son más un conjunto de técnicas de marketing. Las relaciones públicas tienen como una de sus funciones principales crear un fundamento, crear los fundamentos para una economía fuerte y sólida que sea capaz de resistir lo más posible una crisis. Así que bueno, espero que les haya gustado, José Luis. Me encantó y creo que a los auditorios, a los integrantes de la audiencia también les fascinó el tema. Y Angelina, te agradezco mucho esta exposición muy, muy puntual sobre temas que nos llevan a reflexionar. Digo, me dejaste con varios puntos que pensar incluso para dentro de la organización y dentro de COMSE, pero quisiera compartirte algunas preguntas para hacer esto algo más dinámico y también poder resolver algunos cuestionamientos de nuestra audiencia. Mira, inicialmente comentaste el tema sobre las relaciones públicas de la empresa y que es importante identificar que todos los miembros de la organización vayan alineados y encaminados a entender que ellos son parte de esa relación pública. ¿Qué sugerencia brindarías para las pequeñas y medianas empresas, bueno, micro, pequeñas y medianas empresas que ciertamente no son estructuras tan grandes y que parten de una base familiar y que de esa base familiar van evolucionando y haciendo crecer el negocio para tener una perspectiva sobre la importancia de las relaciones públicas en el entorno de su negocio? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta porque quizá en las pequeñas y medianas empresas es en las que no se tiene tan claro este concepto de qué son las relaciones públicas, pero también es cierto que las pequeñas y medianas empresas, yo tengo muchas amigas empresarias que tienen empresas pequeñas y medianas, son en las que hay como un poco de más cercanía, ¿sabes? Como son pocos, como son pocas las personas, se mantiene más esta cercanía del jefe al empleado de menor rango. ¿Yo qué les aconsejaría a las pequeñas y medianas empresas? Primero, reconocer el valor de sus empleados, porque en la medida en la que sus empleados se sientan reconocidos, como decíamos, su actitud será diferente. La motivación de ellos para hacer el trabajo, tú tienes que hacer un trabajo y pues lo haces porque te pagan y te pagan para que lo hagas, pero lo harás de mejor forma si estás mucho más motivado. La gente motivada da ese plus, ¿no? Da ese extra. Entonces, si tú tienes una empresa que vende bolovanes, ¿no? Y tienes muchas tiendas de bolovanes en todas partes, pero tienes cuidados a tus empleados, protegidos a tus empleados. Esos empleados al tratar a las personas que van a atender, que ahora pueden ser personas que estén infectadas o no, porque no sabemos, lo van a hacer con más confianza, lo van a hacer con más agrado, van a tratar mejor a tus clientes y tus clientes a la vez van a volver porque se van a sentir más cuidados. Recordemos el tema que pasó con los supermercados. La gente dejó de ir a supermercados donde no se atendían las disposiciones de salud correctamente. Porque a lo mejor los empleados que lo hacían pues también tenían miedo, no estaban bien cuidados, no tenían el suficiente equipo, el suficiente material y entonces al trabajar con tus grupos de interés, pues la calidad de tu desempeño puede ser mucho más baja. Yo creo que sería eso, empezar por la gente, empezar a recordarle a la gente que es valiosa, que es importante, que su trabajo es de beneficio para la sociedad, para ellos y para la empresa. Efectivamente, y como bien comentaste, ese tema de COVID, esta pandemia
y esta crisis sanitaria que estamos viviendo, de cierta manera nos puso en tesitura de reflexión, digo, más allá del aislamiento físico, nos dimos cuenta de lo frágiles que somos como sociedad, como economía y como humanidad. Y en ese punto creo que vale la pena destacar que las medidas sanitarias creo que democratizaron a la sociedad en conjunto. O sea, desde los niveles más altos, líderes empresariales, líderes gubernamentales, hasta los más bajos, somos potenciales transmisores y potencial punto de contagio ante esta pandemia. Sin embargo, creo que también hay mucha gente que generó cierta sensibilidad ante estas medidas. ¿De qué manera las organizaciones pudieran enfrentarse ante esta sensibilidad de algunos trabajadores, de algunos de su personal que muestran el acatamiento de las medidas como algo obligado y no con la conciencia que debe ser en protección de su salud? Y eso en referencia a que hay muchos lugares en los cuales te prohíben la entrada si no traes cubrebocas, si no manejas un gel, si no hay un protocolo sanitario previo. Y eso también está creando pues un espacio entre el trato humano y el trato como enfermo que muchos comentan. ¿Qué recomendaciones darías a las empresas, sobre todo aquellas que nos dedicamos a brindar servicios y a tener ese contacto habitual con tanto proveedores como con clientes para mitigar ese mensaje de tecnicismo en el momento de llevar a cabo un protocolo sanitario? Fíjate, José Luis, que ese es un gran problema y de verdad es un problema de comunicación porque las personas en la calle están enfrentadas a dos distintos mensajes. Tú tienes, incluso desde la vía oficial, tienes dos tipos de mensajes. Tienes el mensaje de un subsecretario que dice que no salgas, tienes el mensaje del presidente que dice que salgas y tienes como esa disonancia. Nosotros como país no nos tomamos en serio el tema de los cuidados preventivos y eso nos ha llevado a ser uno de los países con más casos, ¿no? Es cierto que al principio hubo un poco de resiliencia, un poco de resistencia al uso de este tipo de normas, pero la calidad de nuestra comunicación, la implementación de nosotros mismos, de nuestros empleados, de nuestras personas, al trabajar con la gente, se enseña más con el ejemplo, ¿me explico? Si todas tus personas, si cuando tú llegas a un área laboral, toda la gente trae el cubrebocas, toda la gente está respetando la norma, desde tus empleados, será mucho más difícil y aunque sea por vergüenza se lo van a poner porque van a decir, ¿cómo puedo ser el único que no traiga cubrebocas, no? Pero vamos a las tres partes, o sea, hay que decirle a la gente que lo tiene que hacer y hay que hacerlo nosotros para que entonces la gente también lo haga. Es un tema de actuar con ejemplo, pero sobre todo de respetar la norma, ¿no? De respetar, porque la gente puede decir, pues si es que yo nada más vine por unas galletas a la tiendita, ¿no? Pero pues resulta que el que le cobra las galletas, le cobra las galletas a él y a otros 100 durante ese día, ¿no? Entonces, no solo la persona que va a comprar las galletas no se está protegiendo en general, sino que nos está protegiendo siquiera del empleado que cobra las galletas a 100 personas. O sea, es un tema de concientización, pero también le estamos pidiendo un poco mucho a la gente para que llegue a este nivel de conciencia, porque como decíamos, tenemos dos mensajes separados a la vez. Lo importante para la empresa es mantener sus normas, comunicar de forma coherente, es decir, comunico lo que nosotros estamos haciendo por su bien y por el nuestro, ¿no? Y respetar siempre que así debe de ser, y porque a veces porque no se te vaya el cliente y dices, ay, bueno, ya que entre, o bueno, ya no, respetar en la medida de lo posible, la gente se va acostumbrando. Sí, definitivamente tocaste el punto álgido, es ese tema de sensibilidad en la comunicación, el cómo decirlo, digo, más allá del cómo implementarlo, es cómo invitar a continuar con estas normativas de sanidad que seguramente estarán con nosotros hasta el final del año y sin que esto represente un impacto para la imagen de la empresa, ¿no? Un impacto negativo.
Angelina, con respecto a estos cambios que estamos viviendo, no solamente por tema de pandemia, sino ya por la trascendencia como economía, como sociedad, como desarrolladores de negocio, e incluso a nivel industrial, la implementación tecnológica ha sido el parteaguas para el crecimiento tecnológico y para la unificación de las masas a través de la comunicación, pero también está siendo un limitante para ese contacto físico. Y bueno, este ejemplo de la reunión virtual que tenemos tiene estos dos bemoles. Por un lado, tenemos acceso a mayor cantidad de personas, pero por otro, estamos hablándole a una pantalla y a una cámara sin la sensibilidad de ese factor humano. Ante esta tecnificación y ante la inminente implementación de la tecnología en los sectores productivos, incluso también ahora como un elemento fáctico para reducir cualquier tipo de contagios y que no se disminuya la productividad en los centros industriales. ¿Qué reflexión te ha llevado todo esto? ¿De qué manera, a la par de la tecnología, podemos mantener ese contacto humano en las organizaciones junto con los proveedores y junto con nuestros clientes? Esa es una súper buena pregunta. Les voy a decir que este es el primer webinar que doy. Yo he dado muchas conferencias y esto me tenía nerviosísima precisamente por eso, ¿no? Porque estoy acostumbrada a tratar con la gente cara a cara y le decía yo de broma a mi hija, espero que mi encanto permee la pantalla, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a tener este tipo de interacción y lo puede sentir extraño o lejano. Ayer escuchaba a uno de nuestros compañeros, Marcelo Escalante, en el banco, en el café de NAFIN Bancomex, que decía algo muy interesante, que es verdad, que es que nos hemos tenido que ir acostumbrando a hacer este tipo de cosas. Pero yo creo que la principal barrera que nosotros tenemos de acercamiento, porque el tema no es de distanciamiento social, el tema es de distanciamiento físico, es decir, tienes que tener una distancia, tienes que cuidar de no acercarte a personas enfermas, pero eso no debería limitar nuestra cercanía social. La gente se ve acercada socialmente, la gente se ve cercana la una a la otra, si se es atento, si se responden todos los mensajes, si se escribe. Yo tengo amigos que tienen videollamadas en la noche, mi hija todas las noches tiene videollamadas con sus compañeros. Es decir, hemos manejado un poco mal el término, me explico, porque el término en realidad no debería ser distanciamiento social, sino distanciamiento físico. Nosotros podemos seguir teniendo interacciones sociales por esta vía tal cual las tenemos, ¿me explico? Nosotros podemos a una llamada de WhatsApp, ¿no? Estar hablando con las demás personas y podemos estar a un chat, a un mensaje de decirle, hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. O sea, yo de verdad cuando estoy como en tiempo libre así de, hola, ¿cómo estás? Yo les aconsejo, por ejemplo, algo muy práctico que yo hago, que es hacer una lista. Yo hago mi lista de personas a las que me interesa llamar, con las que me interesa ver cómo está, a las que tengo que contactar. Y entonces, a ver, en la noche me siento, ¿con quién no he hablado? ¿No? Mañana martes, mañana jueves, mañana que es sábado, que él está desocupado o que sé que ella está desocupada, le voy a escribir a ver cómo está y si se puede, nos vamos a ver, ¿no? O sea, yo estuve hablando con Michael Pearson, que está en Nueva York, el sábado, el martes, el jueves, y él está en Nueva York. O sea, igual, aunque no hubiera COVID, no hubiéramos podido hablar. ¿Hay distanciamiento social? No hay distanciamiento social. Hay distanciamiento físico. Entonces, a lo mejor debemos cambiarnos un poco esa idea que se nos creó de tener un distanciamiento social, porque no deberíamos distanciarnos socialmente de las personas. Si, como bien lo dices, ahora tenemos esta tecnología que nos lo permite, ¿no? Y que nos permite seguirnos viendo a la cara, seguirnos viendo a los ojos y seguir trabajando en nuestra interacción social con las personas. Es un tema de acostumbrarse, pero es un tema que ya teníamos, es algo que ya estábamos haciendo, que ya se estaba haciendo de algunas formas, ¿no? Entonces, sí, la crisis nos empujó y nos dijo, pues no te gustaba la cámara, pues da un webinar, ¿no? Pero en realidad es algo que ya tendríamos que haber estado haciendo desde hace mucho tiempo y que les aseguro que la necesidad nos empujó, pero
la practicidad nos lo va a hacer más fácil. Perfecto, Angelina. Quiero leer un comentario, también a manera de reflexión, de uno de nuestros participantes, es de Erling Leger. Comenta, ¿podría decirse que el enfoque humanista en las relaciones públicas se apoya o sustituye el enfoque de responsabilidad social de la empresa más allá de perseguir una intención económica y mostrando una gestión más humana? Totalmente, totalmente, porque el enfoque humanista, tanto de las relaciones públicas como de cualquier otra área, no tiene bajo ningún motivo como objetivo principal el generar recursos. Como objetivo principal está la responsabilidad social de la empresa con sus trabajadores y con sus grupos de interés, lo cual, por añadidura y sin ninguna duda, vaya, pongo mi sangre, te traerá, por supuesto, un beneficio económico. Pregúntenle a las personas que hacen venta directa. Las personas que hacen venta directa, si tú llegas con tu catálogo y dices, mira, este es mi catálogo, cómprame, eso no funciona. Eso no funciona nunca. Tú cuando haces venta directa, tú te sientas, hablas con la secretaria de la persona a la que le vas a vender, hola, ¿cómo está? Ah, vende tal marca, yo use ese labial, y empiezas a hacerte la amiga con la secretaria hasta que su jefe se desocupa y te lo pasa, pero tú ya hiciste un trabajo de relaciones públicas. Si tú llegas y hablas con tu jefe, ya no se usa eso de, pues mire, le hablo para venderle, ¿no? O sea, tú llamas para pedir una pizza y dices, hola, ¿qué tal? Soy Angelina, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Ya sabe qué va a pedir o le ayudo? ¿Me explico? O sea, ya incluso los telemarketings ya tienen esta respuesta integrada de saludo, de atención, porque estás hablando con una persona, ¿me explico? Entonces, en efecto, el tema de las relaciones públicas humanistas no tiene un corte de mercado, no tiene un objetivo económico, ese no es su objetivo principal es la responsabilidad social de la empresa de tratar a todas las personas con la dignidad que cada persona debe ser tratada. Muy bien. Igualmente me permito leer un comentario de Patricia Aguirre. Te felicita por la charla. Comenta que ya pasaron los tiempos en donde el relacionista se le consideraba como el elemento superficial de la empresa, como el que solo organizaba fiestas o eventos para seguir la línea de imagen institucional. ¿Sabes qué, José Luis? Que eso es un comentario excelente de Patti. No solo porque han pasado esos tiempos, en realidad esos tiempos nunca debieron ser. Los primeros publirelacionistas, si estamos hablando, por ejemplo, de que en Estados Unidos se hacían relaciones públicas o de que las relaciones públicas fueron súper importantes en tiempos de guerra y en tiempo de posguerra, no tenían nada que ver con organizar eventos. Eran las personas que llevaban esa comunicación que requiere un tacto especial de su organización, ya sea gubernamental o no. Me explico, el área de relaciones públicas es un tema de verdad vital. Nunca debió verse como ni debería. Y las personas que lo manejaron así lo manejaron mal, porque el concepto de verdad de relaciones públicas es esta relación de tejido fino con tus públicos. Es decir, no solo tratarlos, saludarlos, sino entretejer actividades productivas que provoquen un mayor desenvolvimiento de la sociedad para que tu organización esté mucho más empoderada y mucho más fuerte en una sociedad pujante. O sea, perdón, Presi, que te use como ejemplo, pero es verdad, o sea, tú tienes al director de Relaciones Públicas de TAMSA, que resulta que es el presidente del COMSE, que además es presidente de NAFIN Bancomex y que además está en el Consejo de los Portuarios. ¿Eso es chiste? No, no es chiste. ¿Qué está buscando la empresa? Que la sociedad, que el entorno en el que ella se mueve sea un entorno fuerte, sea un entorno que crezca. Ninguna empresa va a crecer en un entorno débil. Eso no va a pasar nunca. Las relaciones públicas no son para hacer cócteles, ¿no? Nunca debieron verse así. Cada vez se veían más así, es cierto, pero yo creo que en este momento, como bien dice Patti, hemos dejado un poco atrás esa creencia que la verdad era un poco absurda. Perfecto. Y todo eso que has ido comentando, como te decía, va llevando muchos puntos de reflexión. Simplemente quisiera cerrar con un punto y sobre todo por tu experiencia siendo el enlace institucional para una institución académica. Dentro de la institución académica, el elemento importante es la formación. Y dentro de esta formación, ¿cómo
¿cómo ves el desarrollo hacia el humanismo? Y yo he tenido oportunidad de colaborar con ustedes en el ámbito académico y, por un lado, la necesidad del humanismo en los negocios, pero también, por otro, el contraste de cómo actualmente se están llevando los negocios en donde los medios electrónicos están rompiendo con esa interacción. Simplemente nos ponen información sobre la cual tenemos opción A, B y C, y muchos de nosotros nos hemos habituado a ello. ¿Cuáles son las competencias, Angelina, que consideras fundamentales para que un profesional se desarrolle con esta base humanista y que pueda solventar los retos tecnológicos tanto en el ámbito de negocios como en el ámbito industrial? Wow, creo que son varias preguntas en una. Primero quisiera hablar de la parte de la universidad y de la educación. Hace 5 años que empezamos con este proyecto de relaciones públicas, había un área de relaciones públicas que hacía lo que comentaba Pati hace rato, que hacía eso de banquetes y cosas, pero que en realidad no se dedicaba a hacer esto que hacemos ahora. Cuando empezamos este proyecto, lo empezamos desde la responsabilidad social de la empresa de hacer precisamente eso, de hacer esos nexos, de contribuir de un modo diferente, de un modo que debería ser el que todas las universidades deberían tener, de servir a la sociedad. Y servir a la sociedad no solo como una tienda de saberes, no solo como donde el chico va y compra una licenciatura, sino de aportar desde el desinterés, desde esta posición de no tener ningún interés más que el que la sociedad crezca, de hacer algo bien, de participar en consejos y en actividades empresariales, industriales, en donde se pueda opinar por todos, en donde se pueda opinar por los que menos tienen, en donde se pueda opinar por el bien común, pero además de buscar, como debe ser, que el tejido social aumente de modo que nuestros egresados puedan tener un trabajo digno cuando salgan, ¿no? O sea, ese es el principal interés, en el caso de una universidad, debería ser el principal interés de hacer este tipo de trabajo que en algunas universidades se les llama de vinculación, pero que va más allá de la simple vinculación, ¿no? Va más allá de la simple vinculación y de generar simposios. Y luego, hablando de las personas y de qué deberían tener en esta pregunta, qué cualidades deberían tener estas personas, pues estamos hablando de los principios básicos que hablábamos hace rato. Debería ser gente a la que deberíamos tener capacitada para atender a sus segmentos. No importa si eres el que atiende a los maestros o eres el que atiende a los alumnos y a sus papás. Yo les puedo decir que me tocó, antes de esta área de relaciones institucionales, llevar la dirección de comunicación social de la empresa y atendíamos, a mí me gustaba mucho atender papás, y tú te enteras de la vida de todo, ¿eh? El señor está divorciado, vive en Veracruz, la señora vive en Puebla, en Tlaxcala, tiene que inscribir al niño, y tú te aprendes toda la historia. Las personas estamos ávidas de que nos escuchen. Cada vez escuchamos menos. Deberíamos tener gente preparada entonces para tener esa capacidad humana de atender a las personas como humanos, de escucharlos, de recibirlos. El maestro está enojado, no le subió su información a la plataforma, no sé qué, y tú eres el de vinculación del maestro, y entonces, ok, lo escuchas por completo y después le explicas cómo subir su información a la plataforma. Pero para eso necesitamos que la gente esté capacitada, que la gente tenga apoyos. Por ejemplo, nosotros en la universidad ahorita estamos con la parte de apoyo psicológico que se generó antes de la pandemia, pero la gente puede ir a hacer yoga, hacer mindfulness, hacer un deporte. Es decir, debe ser personas que tengan este tipo de actividades sociales que les permitan al momento de su desenvolvimiento tener una interacción social más productiva y más consciente. Muy bien, pues eso también lo tomo como un punto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a llevar con los chicos, porque es muy importante también que nosotros impulsemos esa formación y sobre todo la creación de conciencia sobre el ámbito humano. Evidentemente, con esta base, pues ellos podrán continuar la vida laboral y también diseminando esta nueva forma de vernos como sociedad y como hombres y mujeres de negocio. Sí, y sabes qué, José Luis y todos los que nos escuchan, en este tema del marketing y de las relaciones públicas,
hay un tema súper importante que se ha mencionado mucho, que es, por ejemplo, el del branding personal, el de tu branding profesional personal como maestro, o el del branding como relacionista público, o como empresario, o como no sé qué. Y entonces yo, que me he dedicado a hacer branding personal para muchas personas, pues en ese proceso y en lo que te enseñan de los institutos de comunicación o de imagen pública es construir la imagen, ¿no? Pero construir la imagen basado en a quién quieres convencer. Otro cambio que está haciendo la comunicación ahora y que yo misma estoy implementando desde mis consultorías es no hablar de branding personal, sino hablar de la expresión de la identidad. Cómo trabajar la expresión de la identidad de las personas. Es decir, no construir un personaje que convenza, en este caso tú como maestro, a tus alumnos, o como empresario, a tus clientes, sino trabajar en la expresión de tu identidad para que la autenticidad de tu persona sea la que convenza. No ser alguien diferente, sino ser tú mismo, manifestándolo de forma correcta, ¿no? La autenticidad es mucho más poderosa que la perfección. Ser auténtico es mucho más poderoso que intentar ser perfecto, que intentar llevar ciertas prácticas que un libro te diga para hacerlo mejor con tus alumnos. Y en esa medida el engagement, esta vinculación que se genera entre las personas es mucho más profunda. Muy bien, Angelina, pues reitero, nos has dejado con muchos puntos que pensar, reflexionar y sobre todo que tomar acción. Sin duda alguna, un tema necesario para el desarrollo de cualquier unidad de negocio, de cualquier empresa. Y bueno, pues creo que iremos enfocándonos en esos temas que nos has compartido de manera muy general, ya particularmente para ir compartiendo con los empresarios y con el público que nos acompaña en estos webinars mayor detalle sobre estos puntos. Bien, Angelina, pues no me queda más que agradecerte y me gustaría compartir el micrófono y la pantalla con nuestro presidente de Comce Veracruz, licenciado Gerardo Cárdenas, para que nos comparta un mensaje respecto a tu participación y al tema. Adelante, licenciado Cárdenas. Muchas gracias. Antes que nada, muy interesante el público. Veo que es muy variado y muy impactado, gratamente impactado por tu exposición, Angelina, muy de actualidad. Yo he tenido oportunidad de trabajar en el proyecto COMCE con un grupo que hemos llamado 2021 para hacer el plan estratégico, y en los diversos temas y en tus opiniones siempre nos has impactado, y hoy con más razón, y más en un tema que supongo que ha sido mi tema de vida durante 38 años en una empresa de relevancia. Y yo quisiera hacer un comentario de unos minutos nada más, partiendo de la base de esa vivencia, sobre el último comentario, el branding. Es decir, la persona no es por cómo se viste, la persona no es por cómo se arregla o por cómo alguien le asesoró un despacho de consultoría de altísimo nivel mundial. No, el branding es la congruencia. Es decir, la persona que transmite que lo que dice lo hace. Lo mismo son las empresas. La responsabilidad social de las empresas es una inversión, es una divisa social. ¿Por qué divisa? Porque no es un gasto. Lo que las empresas hagan en sus políticas de responsabilidad social no es un gasto. ¿Saben qué es? Es una inversión. Y es una inversión que reditúa. Y reditúa fundamentalmente porque va hacia el ser humano. Es decir, se pueden hacer mucho marketing y tu nombre, Tenaris, cuando se creó el concepto, se contrató al despacho número 1 del mundo, Landor. Es el que le hace la marca a Levi's, a Boeing, etcétera, etcétera. Porque queríamos transmitir una imagen unificada de todas las empresas que eran parte de Tenaris. Y entonces, lo primero que hicieron los expertos en imagen fue
una investigación, un cuestionario, desde el más alto nivel hasta un empleado. Para ti, ¿qué transmite el grupo DST, como nos llamábamos antes? Empresas fuertes, de gran calidad en sus productos. Ajá, pero hasta ahí no así. Bueno, para no hacer el cuento largo, se crea Tenaris. Tenaris significa tenacidad, tenax. Es un vocablo griego que significa tenacidad, porque ellos detectaron que era el perfil, que era la esencia de lo que transmitían hacia sus clientes y a los diversos públicos este grupo empresarial. Al final es congruencia. Cuando digo la responsabilidad social es una divisa, es una inversión que reditúa, dicen que reditúa. Tú lo has comentado a lo largo de todo este tiempo. Yo quisiera cerrar el comentario no diciendo que reditúa en reputación. La reputación es fundamental, lo decías de lo de Bimbo, por ejemplo, el ejemplo de Bimbo fue, les pegó durísimo en su acción, impacta en el ánimo social, impacta incluso en la protección que la sociedad hace de la empresa. Es decir, la misma sociedad protege a la empresa porque sabe que de ella recibe muchos beneficios. Y yo no estoy hablando del tamaño de la empresa. Estoy hablando de las pymes incluso. En su entorno son grandes aportantes de beneficios a un cierto número de gente, que estamos hablando inclusive de las familias. En los programas de desarrollo de responsabilidad social en las familias impactan en el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador siente que su familia es atendida y la familia se encarga de decirle, oye, cuida tu trabajo porque estás en una empresa X, en una empresa que te está cuidando y que nos está cuidando a nosotros en la educación, en programas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué genera eso? Un empleado motivado, productivo, sano, se cuida los aspectos de seguridad, es congruente también con el uso de todos los implementos que hay que usar para el tema de la pandemia. Y saben, yo cierro con este comentario, ¿saben al final en qué genera? En una persona que está lista para emprender los grandes retos, como hoy nos toca a esta generación que en más de 100 años no había padecido lo que hoy estamos padeciendo. Me impactó mucho tu exposición, te felicito y me encantó el perfil de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Cárdenas, por el mensaje y la ejemplificación de lo que vienen realizado desde Tenaris TAMSA. Y bueno, con ese antecedente queremos dar por terminado este webinar, agradeciendo como siempre a todos nuestros participantes. Esperamos que esta información sea de su interés y para poder accesar nuevamente a esta información vamos a compartirla a través de nuestros medios electrónicos, a través de nuestras redes sociales. E igualmente quedamos en completa disposición de ustedes para cualquier duda o comentario posterior. Les agradezco, participantes, agradezco también a nuestros colaboradores, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, NAFIN y Bancomex. Pues les deseo a todos un excelente viernes y que continuemos con nuestras actividades. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.